Amados, vamos a continuar esta noche viendo esta maravillosa verdad en el libro de Hebreos. No es un estudio sobre el libro de Hebreos, es un estudio sobre el regalo tan precioso, tan grande que nos dio nuestro Dios en su Hijo Jesucristo. Y en este libro el Espíritu Santo se encargó en su momento, en su tiempo, de escoger a alguien, quien sea que haya sido el que fue el instrumento para escribir este libro. Bendito sea el Señor por esa persona. Sin duda, este hombre conocía mucho sobre los aspectos de las ordenanzas que se realizaban en el templo y pudo por el Espíritu Santo visualizar el cumplimiento en Cristo Jesús de todo aquello que se realizaba en el templo, en el servicio que ofrecían, en los servicios de culto que ofrecían los sacerdotes. Por eso es bien importante que entendamos, como aquí mismo en este libro se nos dice, que tanto el sacerdocio como las ordenanzas de culto que se realizaban solo eran una sombra, solo eran un tipo o figura de lo que vendría. La sombra era lo imperfecto, ¿verdad? Pero lo que proyectó la sombra es lo perfecto, y lo perfecto está en Cristo. En Él se ha cumplido. Pero ahora seguimos avanzando, porque ahora Cristo se ha convertido en la cabeza de este cuerpo llamado la iglesia, que también en la iglesia, ya que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, igualmente en Cristo y en la iglesia se cumplen estas ordenanzas hoy de una forma espiritual. Qué precioso esto, que estemos en un tiempo donde todo aquello que fue sombra y figura ahora puede ser una realidad espiritual. Hoy ya no ofrecemos, como he estado diciendo repetidas veces, no ofrecemos un cordero literal o cualquier otro animal que era clasificado para ofrecerse como sacrificio. Ni tampoco usamos ni palominos, tórtolas, ni granos de trigo natural, en lo natural, o lo que sea, ni aceite literal, ni vino literal, nada literal. Todo ahora tiene una aplicación espiritual. Pero escuchen, todo lo que es en lo natural, escuchen bien, es un reflejo de lo que es en lo espiritual. Por eso debemos entrar ahora a lo perfecto. Debemos entrar ahora a lo que en el plan de Dios estaba establecido para que existiera hoy un pueblo que también el mismo Señor constituye, ya que Él constituyó a Jesucristo como sacerdote para siempre. También Jesucristo nos constituye en este plano de adoradores, de alabadores, de servidores, nos constituye también como un sacerdocio santo, como sostiene el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, y como también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, donde dice ahí que el Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Desde el principio Dios quiso que el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes. Pero eso hasta hoy viene el cumplimiento. Ni siquiera en Israel en el pasado, dentro de un plano literal físico, se dio. Lo único que existió fue una tribu sacerdotal, no toda la nación. Pero hoy hay una nación. Hay una nación sobre esta tierra que tiene un rey y que tiene un sacerdote. Así como él es rey y sacerdote, su cuerpo igualmente tiene esas funciones.
es tal que donde quiera que hay un creyente genuino, verdadero, un creyente que realmente vive en santidad, en pureza y bajo la unción del Espíritu, es un representante de ese rey. Y ese miembro del cuerpo de Cristo representa también, donde quiera que sea, como un embajador, representa a todo un pueblo, toda una nación en el país donde esté. Ese embajador representa al pueblo al que pertenece. Así cada uno de nosotros en ese plano, donde quiera que estemos, debemos reflejar, debemos mostrar a Cristo en nosotros. La mera verdad, elevando esto, cada gente que nos viera, y por favor entiéndanme esto, hermano, yo no quiero estirar este patrón a un grado donde ya no tenga sentido, pero la realidad es que la gente debería poder ver a Jesucristo manifestado en nosotros. En serio. Hasta dentro de la misma congregación falla esto que les digo. Si en la congregación pudiéramos vernos de esa manera, si en la familia pudiéramos vernos en esa forma, si los hijos pudieran ver en el padre al Señor y el padre en sus hijos pudiera ver al Señor. Mire, la forma en la que los padres criaran a los hijos, hermanos, sería totalmente distinto de lo que hoy es, porque entenderían que están ocupándose de alguien que es a la imagen y semejanza de Dios y a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, Jesucristo. Es lo que dice Romanos 8:29, que somos conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es lo que debemos de estar enfocando. Mire, si así viviéramos, dejaríamos de estar peleando en las congregaciones. Y fuéramos familias verdaderamente piadosas, unidas, procurando la unidad del cuerpo, de la congregación o del cuerpo familiar. No hubieran disensiones, pleitos ni contiendas ni en la familia ni en la congregación si nos viéramos de ese modo. Por eso muchos creyentes los atacan allá afuera porque no ven al Señor, lo que ven es otra cosa. Entonces, en este plan, fíjense, desde el principio, desde la época de los jueces, hubo un hombre llamado Abimelech que reinó sobre Israel porque el pueblo quería un rey. Ese hombre murió, cumplió lo que iba a hacer. Ese hombre fue juez y rey, aunque no era realmente alguien que mereciera tal cosa, pero el mismo pueblo lo hizo. Y fíjense a dónde voy con esto. ¿Qué está sucediendo hoy en el pueblo de Israel y qué está sucediendo en la iglesia? Se entiende que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero ¿qué está haciendo Israel y qué estamos haciendo los de la iglesia? Mire, como en el tiempo de Samuel. Samuel no era rey, era un juez, pero gobernaba Israel en el nombre del Señor. A través de Samuel, Dios reinaba sobre Israel. Pero un buen día se les metió entre ceja y ceja, dado que Samuel había envejecido. Y obviamente sus hijos tenían que sucederle en el asunto de ser jueces. Lamentablemente los hijos de Samuel no llenaron las condiciones, los requisitos y el pueblo los rechazó. Y encima rechazan a Samuel. Fíjense qué tremendo. Y por cierto fuera poco, terminan rechazando a Dios mismo como rey sobre ellos. ¿Y cuál era el argumento de ellos? Ya no queremos, Samuel, que tú nos juzgues, menos tus hijos. ¡Ush! Tus hijos. Fíjense. Nosotros queremos un hombre, un rey que gobierne sobre nosotros como tienen las demás naciones. Allá se va Samuel a llorar
a buscar al Señor. Y de inmediato el Señor le dice, óyelos, ponles un rey, pero diles que ese rey va a ser, y da una lista de cosas que el rey va a hacer. Contrario a lo que antes en Deuteronomio 17 se había hablado acerca de que cuando el pueblo quisiera un rey, que ese que fuera elegido debería respetar ciertas ordenanzas y no constituirse sobre el pueblo de Israel como un abusador, como un dictador, como un tirano, como un déspota, sino como verdaderamente debería de gobernar un rey. Miren, hoy día muchos gobernantes, y se dice, ¿no?, son servidores del pueblo. Pero en la realidad muchos, el pueblo, escuchen bien, termina siendo lo contrario. Es tremendo. Ese que se pone ahí como gobernante, ¿en qué se convierte? La historia nos enseña. La realidad es palpable. Es serio, hermano, cuando un hombre mortal es elevado a ciertas alturas, se envanece, se llena de arrogancia, de vanidad. Llega a elevarse tanto que piensa que él es un Dios. Y la historia nos muestra mucho. No solamente en las naciones, sino en Israel mismo. Es terrible eso. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy día nosotros tenemos un rey, se llama Jesucristo. Además de ser rey, es Señor, es sacerdote, es juez. Bueno, en él se resumen todos, hermano, los títulos para reinar y gobernar. Como Apocalipsis lo presenta como aquel que juzga y con justicia pelea y reina. Hoy día sabemos que hay en el medio, hermano, un rumor, diría yo, y a grandes voces, hablando de que ya las naciones, inclusive los gobernantes del mundo, están hablando de que a este mundo lo que le va a tocar ya es tener un gobernante mundial. Porque ya parece ser que nadie le encuentra salida o encuentra o ofrece respuestas y soluciones para los tantos conflictos que la humanidad enfrenta hoy. Solo somos una consecuencia de lo que Israel hizo en el pasado. Por eso Israel vino desde aquellos entonces, hermanos, sufriendo tantas cosas como ha sufrido y hasta hoy día siguen en esa misma condición. Pero las naciones igualmente van a caer en esas circunstancias. Piensen por un momento en qué puede llegar a sentir o pensar un hombre mortal elevado a tal nivel de gobernar sobre todas las naciones del mundo. ¿Qué puede llegar a pensar o creer? Si con solo tener un tiempo de gobierno en un país por unos años los envanece tanto, ¿qué puede suceder con un gobernante mundial? Por eso nos conviene Jesucristo. Por eso debemos entender, como el apóstol Pedro dice, que aquellos que están delante de la grey no deben de enseñorearse de ella, sino que deben señorear, que es una cosa muy distinta. No deben imponer su señorío. La gente debe de aceptarlo y recibirlo voluntariamente, y el ejercicio de ese señorío deberá ser paz, deberá ser verdadera prosperidad, verdadera justicia. De veras, hermano, un reino efectuado dentro de un marco de transparencia y de verdad como nunca jamás se ha tenido. Pero eso ya debe estar funcionando dentro de la iglesia. Porque ¿quién nos gobierna a nosotros realmente?
Debemos de dar evidencia de quién está reinando sobre nosotros. Porque el rey que tenemos es un rey justo. Es un rey santo. Es un rey verdadero. Es un rey que no abusa. Es un rey que no se constituye como un dictador. Y su reino es un reino de paz, de justicia y de gozo. Eso debíamos de visualizar los creyentes en las iglesias. Para no vivir de la forma que en muchos lugares se está viviendo dentro del camino cristiano. Porque solo tenemos un Dios, un Señor, una fe, un rey, un sacerdote, no una legión de reyes, ni de sacerdotes, ni de jueces. Solo hay uno. Suficiente. Dentro de esto que estoy diciendo, que espero nos ubique, nos oriente y nos fundamente, a fin de que nosotros dejemos, hermanos, de que dejemos por un lado el hecho del pensamiento de las naciones. Escuchen lo que meditaba en esta tarde. Es urgente un Mesías. Es sumamente necesario que aparezca un Mesías. Pero una cosa interesante, una cosa es que aparezca un Mesías según los hombres y otra cosa es que aparezca un Mesías según Dios. Hay dos Mesías, uno según los hombres y uno según Dios. Los hombres pueden poner a quien mejor les parezca, a quien mejor quieran, ¿verdad? Pero que se atengan a las consecuencias. Porque será un Mesías no dado por Dios, sino un Mesías elegido por la soberbia y por la locura de las naciones. Nosotros ya no necesitamos estar pensando en eso. Ya tenemos un rey justo, piadoso, que no solamente reina y gobierna sobre nosotros voluntariamente, con amor, con justicia, sino que nosotros también le servimos con gratitud y de manera voluntaria. Nadie puede seguir a Jesucristo a la fuerza y Jesucristo no puede sobornar ni condicionar a nadie. No es su naturaleza. ¿Lo seguimos por amor o no lo seguimos? ¿O lo seguimos por gratitud o no lo seguimos? ¿O le servimos con alegría o no? Porque Dios no quiere nada fingido ni nada aparente. Si vamos a proclamar que Jesús es nuestro Rey, entonces dejémonos gobernar por Él. Si proclamamos que Jesús es nuestro Señor, entonces sirvámosle con temor. Si proclamamos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, entonces recibamos los beneficios de su ministerio, que nos perdona y nos justifica, aun cuando, hermanos, no somos merecedores de tal cosa, y sin embargo, Él nos declara limpios, puros y santos. Eso es lo que tenemos. Y deberíamos de regocijarnos en gran manera, porque no hay nación sobre la tierra que tenga tal rey, tal sacerdote, tal Señor. No hay. No solo sobre la tierra, en todo el universo infinito no existe nadie comparable al rey que tenemos. Entonces dejemos de estar viendo hacia afuera. Debemos estar oyendo las voces que hay por todos lados. Es urgente que tengamos un rey. Ya lo tenemos. Nosotros no tenemos ya la urgencia. La urgencia es servirle a Él como Él merece, como Él requiere. Y servirle a Él como Él requiere es nuestra vida. Y es nuestro gozo y es nuestra libertad. Por eso yo estoy hablándoles sobre esto, porque muchos han querido quitar a Jesús de en medio y ponerse ellos. Y en muchos casos ni siquiera ha habido personas que quieren hacer tal cosa, sino que las mismas naciones, los mismos pueblos andan buscando a quién poner en lugar de Jesucristo.
Y encuentran gente. Quitan al Señor de medio y lo ponen a Él. Ponen a los que ellos quieren, según sus corazones corruptos y sus mentes corrompidas. Es serio, hermano. Dios nos dio esta revelación. Jesucristo es aquel al cual el apóstol Pedro dice que a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es el Mesías, es el Rey, es el sacerdote, es el juez instituido por Dios, no por los hombres. Y ha sido constituido a favor de los hombres. Sencillo. Dios dice, este es el Rey y nosotros debíamos de aceptarlo con gratitud, con buena voluntad, sin dudar, porque Dios no va a poner a reinar sobre nosotros un tirano, ni un dictador. El que reina sobre nosotros es un Rey manso y humilde. Es un Rey eterno. No necesitamos estar pensando en un sustituto. No se puede. No se puede. Pero una cosa, con este Rey hay vida eterna. Hay salvación, hay perdón, hay justificación. Con este Rey la hemos ganado toda, absolutamente toda la bendición que necesitamos. Por eso estoy compartiendo esto con ustedes. Hemos visto que Él es nuestro sumo sacerdote, instituido, constituido por Dios, no por los hombres. Pero también estamos viendo que Él es nuestra ofrenda, nuestro sacrificio por el pecado. Imagínense, dije que pensaba algo esta tarde. Si el mundo escogiera un Mesías, este Mesías debería venir y dar la vida por los que lo han escogido. Y hacerlo voluntariamente. Pero eso no va a suceder. Porque no es así como Dios lo ha planeado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo hizo. Este Rey, este príncipe, este gobernante, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Y así vino y lo cumplió. Por eso los judíos menospreciaron a Jesucristo, porque ellos no conciben y no concebían a un Mesías sufriente, sino a un Mesías reinante, triunfante, pero no entendieron eso. Allá en el tiempo de Samuel, queremos un rey que pelee y que gane y que haga nuestras guerras, que fabrique nuestras armas y que nos lleve a la guerra sobre las naciones. Hoy en día es lo que se está buscando. Un hombre con un coeficiente intelectual tan elevado, que tenga una sabiduría, un conocimiento y un poder que se eleve por sobre todos los hombres. Y lo van a lograr. Van a conseguirlo para su propia ruina, para su propia perdición. Nosotros ya no necesitamos andar buscando a alguien que tenga un coeficiente intelectual tan elevado y todo lo demás que anhelan. Ya Jesucristo lo tiene todo. Absolutamente. Él no le puede envidiar nada a nadie. Ni se puede poner a competir con nadie. Y los que compiten contra él van a terminar bajo las plantas de sus pies. Ahora veamos, ese es el Rey que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el juez que tenemos, que no hace trampas, que es la verdad, hermano, que juzga según la justicia y la verdad. Y al que declara inocente es porque él sabe por qué lo está declarando así. Y al que declara culpable igualmente. Y nadie puede cuestionar o discutir porque a uno lo declara inocentes y porque a otro culpable.
culpables. Él es el juez de todo el universo. A Él le fue dada toda potestad, toda autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas, en la tierra y en todos los confines del vasto universo. Él es el que gobierna. Y es más, a Él le ha sido dado todo eso como herencia. A Él le pertenece. A Él le pertenece todito. Hasta los que habitamos en el mundo, buenos y malos, hermano, le pertenecen. Entiendan eso. El malo le pertenece a Dios. Hermano, mire, todo lo que hay y existe y existirá es del Señor Jesucristo y de su pueblo. Amén. Entonces, viendo esto del sacerdocio, ahora quiero que veamos acerca de esta ofrenda y este sacrificio. Dice en el capítulo 9 del libro de Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Está hablando del tabernáculo y está hablando del templo, en este caso el templo de Salomón. Era sencillamente un símbolo para el tiempo presente, según el cual en ese templo se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, o sea, acerca de la inmundicia de la carne, la impureza y la corrupción de la carne, hasta el tiempo de reformar, y esa palabra es bien importante, reformar las cosas. Dice hasta el tiempo, es decir, que tuvieron un tiempo de servicio todas esas ordenanzas. Pero el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Con razón Jesucristo decía, mi reino no es de este mundo. Muchos no lo entendemos todavía. No de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, y aquí es de subrayar otra vez, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es lo que no podían hacer las ordenanzas. No podía limpiar las conciencias de los que las ofrecían, ni puede hacerlo hoy. Si hay algunos que todavía siguen buscando ofrecer, hermano, esas cosas para redimirse, para expiar sus pecados, no funcionan para nada. Sigan haciéndolo si quieren, pero no sirve para nada delante de Dios. No hay nada aparte de Jesucristo que pueda hacer lo que solamente pudo hacer por su sacrificio. Así que por eso, versículo 15, es mediador de un nuevo pacto. Es decir, como dijo el apóstol Pedro, hay un solo mediador. También el apóstol Pablo lo mencionó, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, mediador de un nuevo pacto, y aquí es donde quiero que pongamos mucho cuidado, un nuevo pacto. Ya vemos que él viene diciendo eso desde antes. El capítulo 8 de Hebreos nos lo dice. Aquí habla en el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. Aquí dice un mejor, ahí dice un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este pacto incluía las ordenanzas del culto y un sacerdocio y un templo, los cuales funcionaron hasta el tiempo en que Cristo vino. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Eso fue la razón para anularlo. Dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Volviendo donde estábamos, versículo 15. Así que por eso es mediador de nuevo pacto, para que interviniendo muerde para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Quiero que comprendan esto que voy a decirles. En Éxodo 19, el pueblo reunido al pie del monte Sinaí, ahí recibieron las tablas de la ley. Pero una cosa que el Señor les dijo en el 19, 5 y 6, ahí les señaló cuál era el pacto que estaba haciendo con ellos. Él dijo, si oyeres atentamente mi voz, fíjense qué condición. Si oyereis atentamente mi voz, vosotros seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Ustedes serán, dijo él, mi especial tesoro. ¿Qué pacto, hermanos? ¿Qué ofrecimiento? Y saben una cosa, así comienza el libro de Hebreos. Dice en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez, y en este caso el nuevo pacto inicia en esa forma. Allá está diciendo él, si oyeres hoy mi voz. Ahora, ¿cuál es la voz que tenemos que oír? Vamos por favor ahí a Hebreos, capítulo 1. ¿Qué dice aquí, hermanos amados? Que debemos oír entonces la voz del Hijo de Dios si queremos realmente, hermano, llegar a ser su especial tesoro, y si queremos llegar a ser, hermanos amados, una nación santa y un reino de sacerdotes. Esto es muy importante, hermanos amados. Que Dios nos ayude y entendamos esto, para que podamos entrar a esta bendición. En estos postreros días, dice el versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense, amados. Y más adelante, dice la Escritura, que el Señor es constituido como sacerdote, pero luego en el capítulo 3, dice en el versículo 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? La voz de Jesucristo. Él es la voz de Dios hoy.
No endurezcáis vuestros corazones como una provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjense lo que aquí está diciendo. Oír la voz del Hijo de Dios. Algo que los israelitas no quisieron oír en aquel tiempo con Moisés. Que no nos hable Dios, porque si Dios nos habla vamos a morir. Más tarde Moisés les está diciendo, ya se dieron cuenta que ustedes pueden oír la voz de Dios, Él puede hablarles y ustedes todavía están vivos aquí, ¿no se dan cuenta de esta cosa? Pero dicen, no queremos oír más su voz, tenemos miedo. Por eso yo he hecho mucho énfasis meses atrás, que estemos con nuestros oídos abiertos para escuchar su voz. Fíjense, hermano. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amados, entremos a su reposo oyendo su voz. Esa es otra de las bendiciones preciosas que nos vinieron cuando Dios instituyó a su Hijo Jesucristo como sacerdote. Y lo exaltó de tal manera que lo hizo rey. Y lo hizo Señor. Hermanos, nos conviene. Nos interesa enormemente humillarnos. Hermano, qué humillación la que el Señor hace de venir a hablarle al polvo de la tierra. Y al polvo de la tierra Él le ordena que viva, que se levante, porque Él quiere que reinen con Él. Qué tremendo eso, hermano. De ahí hemos sido levantados nosotros, del polvo de la tierra, del lodo cenagoso, de la inmundicia. Él nos ha levantado con su poder. Y qué ofrecimiento el que tenemos de entrar a ser parte de un reino de justicia. Como el apóstol Pedro dice, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por todos lados ustedes oyen a la gente clamar por justicia. Y no la hay. Porque no le están pidiendo en su clamor al que puede hacerles justicia, sino que buscan a los hombres imperfectos, corruptos, que les hagan justicia. Y los hombres no pueden hacer una justicia perfecta. Solo el Señor Jesucristo. Pero quiero terminar esta noche con esto. Es mucho lo que hay que tratar en este sentido. Pero fíjense, amados, versículo 17 de Hebreos 9. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Los judíos no podían concebir que hubiera un Nuevo Testamento. Es más, muchos judíos no quieren ni saber que existe un Nuevo Testamento donde se habla de un Jesús al cual se le llama el Mesías. Esto es serio. Y el colmo de los colmos es que haya congregaciones en nuestro tiempo que tampoco quieren saber nada. Fíjense, al revés del antiguo pacto. Es una contradicción. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Cómo puede venir alguien a proclamarse Mesías? ¿Con qué sangre? ¿Con qué sacrificio? Cualquiera que se quiera constituir Mesías sería bueno que nos presentara de una forma convincente, sobrenatural, espiritual, que está siendo puesto por Dios y que no lo están poniendo quién sabe quién. De donde ni aún el primer pacto fue instituido su sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Va a venir uno proclamándose Mesías. ¿Qué capacidad tendrá de perdonar pecados? Si ese Mesías que venga más bien va a alentar a que tengamos una vida libertina, que seamos idólatras donde querramos y hagamos lo que nos dé la gana. ¡Qué libertad! Y muchos pueblos están clamando por tener una libertad donde hagan lo que hagan, que nadie les diga y ni les haga absolutamente, que no les demande. ¡Qué terrible! Versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, por eso dije, son figuras, son tipos, son sombras, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote o entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, hablando de Cristo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué Mesías va a venir que haga tales cosas? No hay nadie. Ya está hecho. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra, otra vez, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y acordémonos de David diciendo que él podía haber ofrecido esas cosas, ¿verdad? Pero tampoco, él dice que no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Y Jesucristo llegó con un corazón contrito y humillado, y encima de eso derramó su sangre y ofreció su cuerpo santo, puro, inmaculado, sublime. Lo ofreció por ti y por mí, sin oponerse, sin abrir su boca, como dice Isaías, sin protestar, sin reclamar. Él no era culpable de nada, pero él, dice la Escritura, que Dios lo hizo pecado. Fíjense, hermanos, Jesucristo aceptó, Jesucristo se solidarizó con nosotros, llevando nuestro pecado, poniendo nuestro pecado sobre sí mismo. Y así se ofreció al Padre para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, para levantarnos de nuestra miseria. Es lo que Él hizo. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto limpios una vez. 10:2 estoy leyendo, no tendría más conciencia de pecado. Es lo que el Señor ha hecho por nosotros, amados hermanos. Pero fíjense, dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados.
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y luego vuelve a mencionar el nuevo pacto. Y recuerdo lo que Jesús hizo la noche de la Pascua, donde Él fue ofrecido. Dice la Escritura que Jesucristo tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: comed del todos. Después de haber cenado, tomó la copa, diciendo que esa copa era el nuevo pacto en su sangre, sangre que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Pero Él dijo: comed, bebed. Qué precioso esto, hermanos. Los sacerdotes comían. Hermanos, de las ofrendas por el pecado comían. Y ahora Él como ofrenda nos ofrece su cuerpo y su sangre para alimentarnos. Espiritualmente, por supuesto, aquello era también una figura, una sombra. Es muy importante que lo entendamos día tras día. Ahora, cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, lo que estamos realmente diciendo: el cuerpo de Cristo, danos hoy. Espiritualmente nos alimentamos del cuerpo de Cristo y de su vida, su sangre. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos da vitalidad. Eso es lo que nos da fuerza, nos da energía para vivir, hermano, con una vida abundante. Porque la vida de Cristo es la vida abundante. Esta vida pasajera que tenemos, temporal, ya va a terminar para muchos. Pero la vida eterna continúa, y la vida eterna es Cristo mismo en nosotros. Amados, que Dios nos ayude para que podamos realmente no solo entender, sino disfrutar. Miren, otra cosa que Jesucristo hizo es que, hermano, antiguamente solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Cristo entra al lugar santísimo por su propia sangre, y ahora nos da la oportunidad a nosotros de entrar junto con Él al lugar santísimo, al mero asiento de misericordia, que es lo que representa, hermano, la tapadera del arca. Estaba el lugar que se llamaba el propiciatorio, y ahí entró Cristo por nosotros y ofreció su propia sangre y obtuvo perdón, y un perdón eterno, no algo temporal, no algo para lo externo, sino algo para lo interno, para la conciencia. Por eso ahora se nos dice que nos acerquemos al Señor con un corazón limpio de mala conciencia. Hermanos amados, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Esto es muy importante. Ahora, como sacerdocio santo, también conformamos un templo santo. Y como hay un sacerdocio y hay un templo espiritual y hay un sacerdote espiritual junto con él, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Fíjense, hermanos amados. En el capítulo 13 del libro de Hebreos, y con esto voy a terminar. Hay mucho más que hablar sobre esto, pero ustedes estudien, investiguen, escudriñen al respecto. Capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Cuando dice viandas se está refiriendo a los sacrificios del pasado. Con la gracia de la justificación, la gracia de Dios en Cristo Jesús, perdonando nuestros pecados. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahora dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando los que sirven a las cosas de la carne religiosas. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Salgamos pues a Él. Ya no sigamos sirviendo en el tabernáculo del pasado. Salgamos a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ya que tenemos un altar, en ese altar y en este templo, dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Saben ustedes, hermanos, que eso precisamente es lo que buscaba Dios en el antiguo pacto, pero no lo hicieron como Dios esperaba y ordenara. Es decir, que los sacrificios que hacían debían proyectarlos a este tipo de vida, que ahora el sacrificio de Cristo debe proyectarnos a los creyentes. Dice aquí que no nos olvidemos de esos sacrificios, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Versículo 21. Bueno, leamos el 20. Y el Dios de paz que resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, es otro título. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, dijo el escritor de este libro precioso. Hoy actuemos conforme a lo que se nos ha enseñado. Congreguémonos, hagamos nuestro holocausto continuo. Démosle a nuestro sumo sacerdote, como lo hizo Abraham, démosle diezmos y ofrendas, y él va a darnos pan y vino todos los días, porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan. No tenemos por qué seguir viviendo como hijos pródigos. Hay abundancia de vida, hay abundancia de gozo. Hermano, entendamos, si ser miembro de una congregación, estas son algunas de las características que debíamos experimentar día tras día. Debemos de fomentar la unidad, el respeto, la admiración. Debemos servirnos por amor los unos a los otros. El Señor ha terminado con toda contienda, con todo conflicto carnal, pecaminoso, corrupto. Amémonos de corazón, no de labios solamente, decía el cantante. Y el apóstol Pablo dice eso. Miren, dice, si ustedes se muerden unos a otros, miren que no se consumen. Si hay situaciones por las que van a airarse, está bien, dice, pero no sean locos. Porque el que se enoja fácilmente, dice Proverbios, hará locuras. Entonces, estimémonos unos a otros como superiores a nosotros mismos y sirvámonos por amor, no como al ojo, porque servimos a los demás delante de nuestro sumo sacerdote y delante de nuestro rey, y obedecemos sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos, y hacemos su voluntad con alegría, con regocijo. Le damos alabanza al Señor, pero también alabamos y reconocemos al cuerpo de Cristo, nuestros hermanos, aún hasta el más pequeño. Que Dios nos bendiga esta noche. Espero que esto los eleve más de donde están hacia el Señor. Padre, gracias. Señor, gracias por elevarnos a tu grandeza. Eres tan manso y humilde que estás dispuesto a hacer y cumplir tu obra en nosotros. Señor, que también nosotros nos humillemos hasta lo sumo y que podamos